Dios les bendiga a todos. Un saludo para el hermano Anner García, su familia. Un saludo para la Junta de la Iglesia. Un saludo para el Ministerio Musical, toda la mesa directiva. Un saludo para todos los hermanos y todas las visitas. Un especial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y le doy la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, el capítulo 11. Vamos a leer versículo primero y versículo 2. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenga la amabilidad y se sienta. En la vida cotidiana, la vida diaria, el ser humano siempre tendrá una escuela. La primera escuela son los padres, luego la persona también decide prepararse en un arte, ir a una institución educativa. De allí salen los ingenieros, los médicos, los abogados, los que estudian derecho, los pilotos, los docentes, los psicólogos, los sociólogos, los licenciados, los músicos, en fin. Mirando este pasaje de San Lucas, parece que unos eran los discípulos de Juan el Bautista y otros los discípulos que se habían entregado al Señor, pero que no hacían parte del grupo de los discípulos de Juan. Y uno de ellos le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El interés de este discípulo era, yo diría que tan importante, porque si alguna cosa tenemos que aprender los cristianos es a orar. La Biblia dice: orad sin cesar. La oración es y hace parte de la vida de un cristiano. Pero si este discípulo dice: enséñanos a orar, y la respuesta del Señor no fue una respuesta de
bueno, ora de cualquier manera. O no te preocupes por la oración, cómo debe ser, qué calidad debe tener, el orden. No, el Señor le dijo, la oración tiene un orden. Y le explica cómo. Pero yo no quiero en esta noche hablar tanto de la forma como el Señor le respondió al discípulo, sino quiero compartir con ustedes algo que tengo aquí en la agenda. Como les dije un día, a mí me gusta escribir bastante. Eso hace parte de mi hobby, escribir. Me he dado cuenta que el Señor en los evangelios se preocupó por enseñarle a los discípulos para las diferentes ocasiones cómo debían de orar. Y encuentra uno una cantidad de pasajes bíblicos. Cuando Él le dijo a los discípulos, orad para que no entréis en tentación, fue cuando Él estaba librando la grande batalla contra el pecado, contra las tinieblas, contra los demonios. Iba a realizar la redención de los seres humanos. Y les dice, no habéis podido siquiera velar conmigo ni una hora. No podemos sacar los textos de los contextos, porque nunca le daremos una interpretación correcta a lo que el Señor está enseñando. Mire que el Señor aquí está hablando de velar, no del cuidado que el creyente tiene que tener con la vida cristiana. A eso el Señor aquí estoy hablando en este pasaje específicamente, para no sacarlo del contexto. Aquí no se está refiriendo al cuidado que hay que tener con la vida cristiana con el fin de no caer en tentación o de no entrar en tentación. Ahí no se está refiriendo a eso. Ahí está hablando específicamente de que el Señor esa noche estaba haciendo vigilia y le dice a ellos, no habéis podido siquiera velar conmigo una hora. Y mire que le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que no solamente hay que tener cuidado con la vida cristiana, con las amistades que se buscan, sino que hay que sacar tiempo para pasar algún rato en la noche en la presencia del Señor. Si le pudiéramos llamar así, los principios son los que no se pueden cambiar, ni se pueden negociar.
Los principios, son fundamentales, son básicos, son estructurales. El que viva con principios, el que tenga cuidado con los principios, será un cristiano de éxito y de bendición en la vida cristiana y por donde quiera que vaya. Bendecido sea el nombre del Señor. En Hebreos 11:6 dice específicamente que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un creyente ora a Dios, debe tener fe que ese Dios, que es único, omnipotente, responderá su oración. Ese es otro principio. Porque dice que el que ora y duda es como las ondas del mar que no tienen estabilidad y que son llevadas de un lugar a otro. Si dos se pusieran de acuerdo, no se necesita un montón. Dos. Y oraren a Dios y creyeren conforme a su fe, les será concedido. Los grandes milagros que la Biblia muestra y él sabía que era una orden de un emperador, le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: esto es verdad, pero hay un Dios en los cielos que nosotros conocemos, que puede librarnos. Vamos a encerrarnos unos días a pedir a ese Dios. Vamos a orar y vamos a creer que Dios nos puede librar de la muerte y del edicto que ha sido hecho por el rey o dado por el rey. Y oraron. Y Dios obró maravillosamente en Daniel, poderosamente en esos tres muchachos, cuando fueron desafiados para echar en el foso de los leones. Libró a Mardoqueo y todo el pueblo, porque orar no es decir palabras, orar no es gritar, porque hubo una que le pidió un hijo a Dios y ni siquiera movía la boca, pero sí creía que Dios le podía regalar un hijo. De manera que la fe en estos casos es un elemento tan esencial, es el vehículo. La fe es la base. Si decimos que lo que no deja mover un barco es el ancla, bueno,
la podríamos considerar como el ancla, porque orar sin fe es perder el tiempo, es gastar energía detrás de nada. Mi hermano, Santiago dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay. Los cristianos sabemos que en cualquier parte del planeta Tierra donde nos arrodillemos, a donde levantemos las manos, a donde nos postremos, y esa es la ventaja que tenemos a otras religiones, que los dioses de ellos son muy limitados. El nuestro no tiene límites. En cualquier montaña, en cualquier desierto, en cualquier río, en el mar. Cuando el hermano Carlos Urrego, que muchos de ustedes lo conocieron, estaba haciendo el recorrido para ir de misionero a la Argentina, predicó. Y yo le oí aquí en la ciudad de Santa Marta unas palabras que él dijo que él había oído el evangelio en un puerto. Había oído hablar de este Cristo maravilloso, de este Dios que no tiene límites, de este Dios que no está encerrado en cuatro paredes, de este Dios que rompe cualquier barrera, que rompe cualquier obstáculo, este Dios que sobrepasa todos los límites que existen del conocimiento humano. Dice que el barco zarpó a alta mar y sobrevino una grande tempestad. Mire lo que es la fe y cómo se manifiesta y lo importante que es cuando se ora a Dios. Iban dos barcos grandes y se creía que ellos iban seguros porque eran embarcaciones gigantes. Cuando él vio en medio de la tempestad un rayo que los iluminó, y él vio el barco vecino que lo cogió una ola gigante y lo levantó por en medio o la mitad, y el barco se partió y se hundió. Y el hermano sabía que el próximo barco que se iría a pique sería el barco donde él iba. Y no solamente se iba a morir él, sino el capitán y todos los que iban allí. Y ahí no servían absolutamente para nada, porque los seres humanos siempre estamos haciendo cosas como para prevenirnos, como por si acaso hay una emergencia. Aquí tenemos el botiquín, tenemos los médicos, tenemos medicinas, estamos preparados para la emergencia más grande, los botes salvavidas, en fin. Pero él se dio cuenta que ahí no servía nada de eso, que era una tempestad tan gigante que el próximo barco se hundiría. Pero unos días atrás él había estado en puerto y había oído que hay un Dios en los cielos que en medio de la dificultad más grande, Él sí puede resolver cualquier situación. Y se arrodilló y dijo:
dijo, ese Dios que yo oí que predicó allá el pastor, allá en el puerto, y él dijo que en medio de la calamidad más terrible que pudiéramos estar viviendo, que si clamábamos a Él, Él nos salvaría. Y él dijo, Señor, en este momento te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y yo sé que tú eres el único que puedes hacer algo en este momento. Si vino a dar el testimonio fue porque Dios lo salvó. Y no solamente dio el testimonio en Colombia, lo llevó al país de la Argentina. Hay momentos en la vida en que hay que hacer una oración, que ya no será una oración normal, común y corriente. Hay una oración donde uno se tiene que agarrar de Dios con una fe, porque alrededor lo que hay, y son cosas muy buenas, no puede resolver nada. Estando de pastor aquí en esta iglesia el hermano Rodrigo Ramírez, yo estaba de pastor ahí en el 11, en la década del 80, por ahí como el año 85, 86, Joel, el hijo mío, el mayor, le dio una bronconeumonía. Lo llevé al antiguo hospital San Juan de Dios que queda allá en la bahía. Y le pusieron el tratamiento. A mi hijo no se le quitaba la fiebre. Y no hay una cosa más torturante para unos padres que tener un hijo con una fiebre que no se le quita, o verlo que está a punto de fallecer, de morir. Eso uno le destroza el alma, eso es lo más terrible para uno. De ahí de la pieza sacaban niños muertos, donde estaba el mío. No dejaban entrar a nadie. Y una noche veo yo que le ponen una sábana blanca a mi hijo. Y yo no aguanté. Yo dije, se me murió mi hijo. Empujé la puerta y entré y hablé con el médico. Y doctor, perdone que yo sé que está prohibida la entrada, pero ¿qué le pasó a mi hijo? Se murió mi hijo. Y me dijo, no, es que tiene una fiebre muy alta y le hemos puesto una tela encima húmeda para que se baje un poco la enfermedad. Yo le dije, médico, por favor, dígame la verdad. Si aquí no existen los recursos como para que mi hijo sea curado, entréguenmelo, yo lo transporto a Barranquilla. Pero estoy desesperado, estoy en una situación difícil. Me dijo, estamos haciendo lo imposible. Ya uno sabe cuando un médico habla bajo esos términos. Estoy haciendo lo imposible con su hijo. Y yo llamé al hermano Rodrigo Ramírez. El hermano Plutarco lo estaba visitando y él lo convidó. La Cámara de Comercio Antigua, que queda también en la playa, ahí el celador era el hermano Méndez, que era creyente en ese entonces. Y le dije, hermano Méndez, él me dejaba dormir ahí ya lo último que faltaba de la noche con mi esposa. Ahí nos encontramos con el hermano Rodrigo, el hermano Plutarco. Y a mí no se me ha olvidado aquella noche. Y eso es lo hermoso que podemos testificar y que nadie nos puede decir que eso no es así. Porque nosotros predicamos con unas evidencias. A nosotros no nos contaron, nosotros lo hemos vivido en carne propia.
Yo estaba desesperado, yo estaba destrozado, yo me arrodillé, le dije, hermano Rodrigo, mi hijo se muere, parece que no pueden hacer nada, es una bronconeumonía terrible, mi hijo no se le quita la fiebre, ya van como una semana. Ayúdenme a hacer una oración, por favor. Y mi esposo y yo nos arrodillamos y ellos creo que no oraron tanto por el hijo, sino por ver el estado en que yo estaba llorando. Pero yo me humillé tanto y yo clamé a este Dios que hizo los cielos y la tierra de una manera sí, me humillé y le dije a Dios, el único que puede sacar a mi hijo de ese estado en que está, de ese hospital, eres tú. Hermano, yo lloré, yo derramé mi alma, yo me agarré de las promesas de Dios. Y bueno, ya hicimos la oración, era muy tarde la noche, no regresé al hospital con mi esposa, pero lo maravilloso es que al día siguiente, cuando yo llegué al hospital que estaba ahí cerquita y dieron permiso para entrar, mi hijo estaba sano. Mi hijo estaba sano. Y tan sano que tiene como 41 o 42 años. ¿Quién le quiere dar gracias a Dios esta noche? Señor, te damos las gracias esta noche. Oh Dios, vale la pena hablar contigo, vale la pena orar, vale la pena acercarnos a tu presencia, vale la pena confiar en tus promesas. Yo no sé esta noche quién está pasando aquí por una situación crítica, pero Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Todavía, Señor, tú eres el mismo. Todavía podemos agarrarnos de tus promesas. Tu palabra es verdad, Señor. Alguien puede, Señor, esta noche tener la solución de su problema. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.